¿Por qué los jóvenes ya no ven los noticieros? ¿Qué es lo que lleva a los jóvenes a informarse principalmente a través de las redes sociales? Ecuador, Perú y Argentina, los jóvenes en promedio pasan 23 horas al mes en redes sociales. Muchos adultos creen que los jóvenes no saben nada de política. El político se ha vuelto influencer. En Perú, Keiko Fujimori mostraba detrás de cámaras también su vida política, en la que decía: yo soy como tú. La información al día de hoy se consume en 30 segundos a través de las diferentes plataformas. Y si todo lo que sabes de política viene solamente de 30 segundos de video, ¿qué tan problemático también puede resultar eso? El Papa Francisco motivaba a votar por uno de los candidatos. Debemos votar con confianza. No siempre lo que vemos es real. Hola con todas y todos, acabamos de terminar nuestro podcast al cual titulamos Entre likes, memes y urnas, y el tema giró principalmente alrededor de la idea de cómo los candidatos políticos nos venden todo un conjunto de imágenes para motivarnos al voto o para ganar el voto de la población joven, particularmente a través de las redes sociales, sobre todo Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, que son las principales plataformas a través de las cuales los candidatos han colocado la información para tratar de capturar el voto de la población joven. Y aquí hay unos datos que a mí me parecieron muy interesantes cuando revisaba la información para preparar este video. Decían que Ecuador, Perú y Argentina, los jóvenes en promedio pasan 23 horas al mes en redes sociales. En México, el 69% de los menores de edad ya utilizan algún tipo de red social. En Colombia, el uso de TikTok en las últimas campañas ha sido uno de los principales motores para inducir el voto de las poblaciones jóvenes. Y en esto yo me pregunto, ¿por qué los jóvenes ya no ven los noticieros? ¿Qué es lo que lleva a los jóvenes a informarse principalmente a través de las redes sociales? Y ahí hay una condición que es interesante, porque antes eran los periódicos y los noticieros los que daban la información, pero ya no es así. Y lo acabamos de ver en nuestro podcast. Si no vieron el podcast, les dejo por aquí el link para que lo revisen. Y Jafet, Gis y Dome nos decían que principalmente ellos y las poblaciones jóvenes que están a su alrededor, lo que ha hecho es informarse a través de TikTok o de Instagram, que fueron las principales redes que se utilizaron sobre todo en la campaña ecuatoriana. Y esto tiene mucho sentido, porque el 80% de los jóvenes en América Latina usan las redes sociales como fuente de información. Por lo tanto, los candidatos políticos tienen esta información muy clara, y por lo tanto eso es lo que los ha llevado a volcar sus campañas a estos medios digitales. Pero no es solo por comodidad, es por desconfianza, por rapidez que los jóvenes utilizan estos medios digitales. Pues al día de hoy todos sabemos que tenemos al celular en nuestras manos, así que es la fuente de información primaria, y ya no tenemos que esperar hasta las, 7, 8 de la noche para llegar y ver un noticiero que además tiene un formato muy restringido, sino que la información la tienen disponible todo el tiempo a través de sus celulares. Así que esa es una de las razones por las cuales el 80% de los jóvenes se informa a través de este tipo de medios. Y aquí hay algo que es importante, porque no es que a los jóvenes no les interese la política. Lo que ocurre es que la consumen de manera diferente. Muchos adultos creen que los jóvenes no saben nada de política, y eso es erróneo. O pensar de esa manera es erróneo, porque no es que no saben nada de política, sino que consumen las ideas políticas de una forma diferente, en formatos diferentes y a través de otro tipo de medios, como son TikTok o Instagram e incluso YouTube. Entonces, esta condición lleva a suponer que los jóvenes están muy informados, solamente que la información la reciben a través de memes, de lives o de videos que realizan los candidatos con diferentes influencers en las redes sociales. Las redes no son superficiales, sino que son nuevas formas donde se realizan las conversaciones políticas, o a través de las redes vamos a ir llevando nuevas formas a través de las cuales se va realizando la información que los candidatos están proveyendo hacia las poblaciones jóvenes, con la finalidad de capturar el voto de dichas poblaciones. Y esto ha llevado a que se adapten los formatos a este nuevo tipo de consumo. Porque cuando nos preguntamos cómo los políticos están adaptando el mensaje para poder llegar a las poblaciones jóvenes, ahí los estrategas del marketing político han
jugado un rol importante. Y yo leía una noticia que a mí me pareció muy importante porque decía: el político se ha vuelto influencer, y es una particularidad o una habilidad que el político contemporáneo ha tenido que desarrollar. Por ejemplo, Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, que fue reelecto en las últimas elecciones, hizo una campaña impresionante en TikTok para atraer el voto de estas poblaciones, en las cuales salía bailando, mostraba mucho humor, tocaba la guitarra, salía en varios videos con su familia, con su pareja, mostrando su estilo de vida. Entonces eso logró capturar la población, a la población joven, y por lo tanto su voto. Así que ese fue un factor determinante. Pero el caso ecuatoriano no es el único caso, o no ha sido el único caso. En Perú, Keiko Fujimori mostraba detrás de cámaras también su vida política, en la que decía: yo soy como tú, y también buscaba acercarse a las poblaciones jóvenes de esa manera. Entonces ahí hay una condición importante. Rodolfo Hernández en Colombia se presentó como un outsider en TikTok y también movilizó a muchas poblaciones a votar en su favor, teniendo en cuenta que en Colombia el voto es facultativo, y eso fue lo importante, que a través del TikTok pudo movilizar a personas que salgan a votar, sobre todo poblaciones jóvenes, para que vean la fuerza y la fortaleza que tienen los candidatos a través de las redes sociales. Un caso similar ocurrió en Chile con Gabriel Boric, quien a través del storytelling decía frases muy cercanas a la gente para poder sentir que hay un vínculo con la población, un vínculo que las redes sociales pueden generar, y eso a mí me parece que fue importante, porque al final estos políticos han comprendido perfectamente que la información al día de hoy se consume en 30 segundos a través de las diferentes plataformas, y eso es lo que están consumiendo los jóvenes, y de esa manera están logrando capturar el voto. Frente a esto, ¿qué riesgos tiene esta forma de informarse? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Y también deberíamos hacernos: ¿y si todo lo que sabes de política viene solamente de 30 segundos de video? ¿Qué tan problemático también puede resultar eso? En el podcast discutíamos sobre las condiciones que te permiten 30 segundos de información, porque en 30 segundos de información tú no puedes proveer todo el programa macroeconómico para el país. Además, esa es información que los jóvenes no quieren recibir. Más bien lo que quieren es esta otra información muy condensada de qué es lo que vas a hacer. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué riesgo implica informarse solamente en 30 segundos? A veces hay desinformación también en este tipo de mensajes, y hay un conjunto de problemáticas ancladas a esto, porque la desinformación te lleva también a una manipulación o a recibir un contenido sin contexto. Me pareció interesante lo que mencionaba Giz en el podcast, en lo cual en la última campaña ecuatoriana surgieron varios videos creados con inteligencia artificial, en la cual uno de ellos decía: el Papa Francisco motivaba a votar por uno de los candidatos. Evidentemente era un video falso creado con inteligencia artificial, pero varias personas creyeron que ese video era verdadero. Así que también tenemos ese riesgo de consumir información que no es verdadera. Por eso el pensamiento crítico es fundamental en una era en la cual las redes sociales se han vuelto en la principal fuente de información para las poblaciones, y sobre todo para las poblaciones jóvenes. Aprender a filtrar la información es otra de las condiciones elementales y fundamentales en estos procesos. Lo mencionamos también en el podcast a partir de un comentario que hacía Doménica sobre la importancia de poder tener la percepción de lo que estamos consumiendo y las condiciones críticas también de esa información. Así que ese es otro de los puntos que debemos considerar cuando estamos consumiendo contenido a través de redes sociales, y sobre todo si tenemos la conciencia de que ese contenido va a ser determinante para el futuro del país. Entonces ahí hay que tener en cuenta esta condición. ¿Cómo podemos aprovechar estos ecosistemas políticos que se han producido en las redes sociales? Porque nuevamente, no es que los jóvenes están desinteresados de la política o son apáticos a la política, solamente que la consumen de otra forma. Y ahí tenemos que pensar que estas nuevas formas de consumo de los contenidos políticos puede llevarnos a hacer entender la política de otra forma, o de formas que tal vez reducen
de manera muy fuerte los contenidos que son vitales para nuestras propias necesidades. Entonces yo creo que es importante tener contenido informado o consumir contenido de manera informada, tener un pensamiento crítico a la hora de consumir los contenidos, pero también hacer preguntas, hacer análisis a los diferentes candidatos que nos están proveyendo información y no solamente quedarnos con los 15, 20, 30 segundos que nos provee un video en TikTok o en Instagram. Creo que también es importante seguir a diferentes fuentes de información y eso lo decíamos porque los algoritmos de las redes sociales generalmente lo que hacen es recomendarnos la información que estamos consumiendo. Entonces, si seguimos a diversas fuentes de información o nuestro consumo de contenido viene de diferentes fuentes, eso podría ayudar a equilibrar de mejor manera el tipo de contenido que estamos consumiendo para poder tomar una mejor elección. Y sobre todo, y un punto final que quiero dejar sobre la mesa, es que debemos votar con confianza. Parece que al día de hoy la confianza que ponemos en los candidatos no se ancla fundamentalmente en las propuestas, sino en lo que vemos. Y ahí es complicado porque no siempre lo que vemos es real, que también lo conversábamos en el podcast. Así que votar de manera consciente, confiando en que el contenido que estamos consumiendo ha sido críticamente discernido, va a ser un punto a favor. Y también tener conciencia de que lo que estamos haciendo es un voto importante o puede ser determinante para el futuro de nuestros países. Entonces, de esa manera yo creo que nos puede ayudar a filtrar de alguna manera todo el contenido que estamos recibiendo, a veces a manera de bombardeo a través de las redes sociales, pero también depende de nosotros cómo lo filtramos, cómo lo consumimos y sobre todo qué tan críticos somos con el producto o con el tipo de contenido que consumimos a través de redes sociales, sobre todo en momentos tan importantes como son elecciones políticas en nuestros países. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en siguientes videos. Suerte.